El problema fundamental, Génesis 3, yo, Génesis 6, materialismo, Génesis 11, el falso éxito. Luego vemos que esto es Hechos 3, la cultura, Hechos 13, la adivinación, la magia, la idolatría. La gente vive totalmente ahí. Y dentro de esos problemas 6, hay 6 más. El hombre vive ahí, atrapado, engañado, sufriendo grandemente. Por eso, el hombre estando en ese estado, ¿qué es? Tiene un problema de identidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tiene un problema espiritual, por esa idolatría. Tiene un problema mental. Como decíamos ayer, la gente está llena de peleas, odios, rencores, porque está atrapada por todo eso. Son 12 problemas, como vamos a ver. Tiene problemas físicos, porque al final su cuerpo se enferma. No hemos sido creados para sufrir continuamente. Mi cuerpo se pone enfermo. Y tienen problemas también de destino, porque en ese estado, como dice en Hebreos 9:27, cuando uno muere físicamente no termina. Hay un juicio y 2 destinos, y los que están ahí van una eternidad al infierno. Fíjense qué desgracia. Y luego un problema para la siguiente generación. Y ayer hablábamos, ¿verdad?, de ese niño que tenía ese problema en su casa. Y es así, igual que traspasamos nuestros apellidos a nuestros hijos, igual que nuestro aspecto físico se traspasa, espiritualmente se está traspasando todo. Espiritualmente traspasa tanto la bendición como el que está en la maldición. La maldición no puede hacer nada para cambiarlo, es algo que está ahí. Por eso que podamos estar conociendo estos 12 problemas. Son los 12 problemas de las personas separadas de Dios. Yo cuando no conocía a Dios, sufría mucho. De verdad era un sufrimiento. Y yo materialmente tenía todo. Mi familia tenía buena economía, yo tenía salud, mi familia estaba unida. Pero mi vida era un sufrimiento porque había un vacío grandemente. Yo te llevaba una carga tremenda en mi vida. Yo me levantaba por las mañanas y decía, otro día más. Y ya estaba amargado ya. Ya la gente me molestaba, porque no me aguantaba ni conmigo mismo. Así vivía yo. Entonces, yo estaba sufriendo grandemente y no sabía por qué. Yo no sabía por qué, pero si me encontraba con un amigo y me decía, ¿cómo estás? ¿Sabéis lo que le decía? Estoy muy bien, wow, todo me va de maravilla, estoy genial. Todo mentira. Yo hacía así. ¿Por qué? Es por orgullo, ¿verdad? No le vas a decir que estás mal, yo más que tú, yo estoy mejor que tú, me va todo mejor que ti. Qué engaño, ¿verdad? Y yo sufría muchísimo. Y eso es lo que yo hacía, pero eso es lo que hace la mayoría de las personas. Porque separados de Dios no se puede vivir. Dios nos ha creado para estar con Él. Si estamos separados de Dios, estamos en estos 12 problemas. Da igual que se vea o que no se vea, llegará un momento que saldrá. Y eso es un sufrimiento terrible. Por eso de verdad les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios llevó al profeta Ezequiel en el pasaje 37 a ese valle de huesos secos y secos en gran manera. Y él vio que eran secos y secos en gran manera. Y lo primero que el Señor quería era que Ezequiel se fijara en los huesos, viera la realidad. Y cuando vemos de verdad la realidad, cuando vemos que de verdad no hay manera humana de salir de ahí, que la gente va abocada al fracaso, sus vidas, sus familias, entonces entendemos por qué solo Jesucristo. ¿Por qué necesitamos a Cristo? ¿Por qué hay que predicar a Cristo? Cuando yo veo eso, se mueve mi corazón y me da fuerza. Solo Cristo es la respuesta. Porque estos 12 problemas tienen una raíz, que es que el hombre está separado de Dios. Por eso el Señor, que nos ama con amor eterno, durante toda la Biblia, los 66 libros, tienen ese núcleo, esa esencia. Jesús es el Cristo. Y nada más el hombre pecar, fíjense qué amor nos tiene. En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente suya y tu simiente.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por primera vez allí el Señor, nada más el hombre pecar, Dios está dando la respuesta. Cristo vendría a aplastar la cabeza a Satanás, a vencer a Satanás en la cruz, a quitarle la autoridad que nos había robado. Vemos en Génesis 6:14, venía un diluvio, pero había un hombre de Dios, porque Dios siempre tiene un remanente, como Dios les tiene a ustedes aquí en este país. ¿Y qué le dijo? Levanta el ¿qué? Un arca. Pero ese arca no era solo un barco, es un símbolo, es un mensaje. El que sube al arca, ¿qué ocurre? Se salva. El que está fuera del arca, perece. Era un mensaje que todos pudieran entrar. Podían entrar si hubieran querido. Es Cristo. Solo dentro de Cristo tengo la vida. El que está fuera de Cristo tiene la muerte eterna. Por eso ese es el mensaje que Dios vuelve a dar otra vez a través de ese símbolo, ese tipo de Cristo que es el arca. Solo a través de Cristo. Vemos Éxodo 3:18. 400 años el pueblo de Dios esclavo, sufriendo. Eso es más real de lo que pensamos. Mucha gente que es pueblo de Dios está engañada, está esclavizada. ¿Por qué? Porque se está apoyando en cosas que no son Cristo. Pero allí, a través de otro remanente, otro discípulo, como ustedes son discípulos, Dios vuelve a dar el mismo mensaje. Haz sacrificio de sangre. ¿Qué es eso de sacrificio de sangre? ¿Que a Dios le gusta que matemos los animales? Eso no es nada. Eso es el símbolo, el tipo, lo que nos quiere decir el Cordero de Dios que murió para librarnos de los pecados del mundo. Cristo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo, por eso hubieron 10 milagros, pero Faraón dijo no saléis. Solo cuando sacrificaron los corderos, cuando esa sangre fue derramada, cuando murió ese sustituto, ese cordero, cuando esa sangre se pintó en los dinteles y en los postes de la puesta, solo a través de eso, el faraón, que es un tipo de Satanás, fue derrotado. Solo a través de Cristo. Dice en Isaías 7:14, el pueblo de Dios había otra vez perdido el Evangelio, en idolatría. Por eso fueron llevados 70 años cautivos a Babilonia. Pero allí a través del profeta Isaías Dios da otra vez el mismo mensaje. Dios siempre tiene el mismo mensaje. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién es Dios con nosotros? Jesucristo. Solo a través de Cristo, que vino a través de una mujer virgen para encarnarse y dio su vida en la cruz voluntariamente. Y al tercer día resucitó para demostrar que había conseguido vencer a la muerte, a Satanás y al infierno. Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros. Y vemos que eso es el Antiguo Testamento, es la promesa, pero esa promesa en el Nuevo Testamento vemos que se cumple. Mateo 16:16. El Señor le pregunta, lo leímos ayer, y este Pedro recibe gracia de Dios, tiene esa revelación que le dio al Padre, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa promesa se cumple en ese día, porque Cristo, como estábamos separados, vino y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecados, Cristo dijo, como sacerdote, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Jesús es el Cristo, el solucionador de todas las cosas. Y allí en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Ya está todo terminado. Y ya nos explicó claramente, Mateo 28, 18 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso, ese es el centro de la Biblia. Ese mensaje es la esencia. Ahí Dios me da todo. Eso es suficiente, es completo, es todas las cosas. Todo nos lo da Dios en Cristo. Jesús es el Cristo.
Y es la conclusión que tenemos que tener. Es el mensaje de la Biblia. Y estos hermanos, esas personas que parecían débiles, pero no es así, porque a los ojos de Dios somos distintos. Ellos pudieron en el monte de Calvario tener esa conclusión. Ellos sabían que la gente estaba en esos 12 problemas. Sabía que la gente está sin Dios y sin esperanza, está abocada al desastre, están realmente atados por Satanás. Pero ellos, por gracia de Dios, tuvieron esa conclusión. La manera de Dios, Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. Y eso es lo que ellos compartieron. Jesús es el Cristo. Amén. Muy bien. Ahora para concluir. Hay 5 seguridades que a mí me bendicen muchísimo. Son cosas sencillas, todos las sabemos, pero me gustaría en un momento breve compartirlas con ustedes. Porque aunque ya confesamos que Jesús es Cristo, a veces, a mí me pasa, viene un problema y te mueves y tiemblas. Y eso es porque yo no tengo seguridad. Tengo la teoría, pero necesito realmente tener seguridad en la palabra. Y esto que les voy a compartir, por supuesto, es conforme a la palabra, que es la verdad. ¿Cuál es la primera seguridad que tengo que tener? La seguridad de la salvación. Esa es la bendición más grande que hay. Significa que yo soy templo del Espíritu Santo. Significa que Dios es mi Padre. Los padres somos imperfectos todos, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial no es así. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Él tiene responsabilidad de nuestra vida. Somos salvos. Ya está todo en manos de Dios y la salvación significa que mi pasado ha sido solucionado, que mi presente está preparado, que mi futuro está garantizado. Ya está todo en Cristo. Miren lo que dice en Romanos 8:32. ¿Lo pueden buscar? Romanos 8:32. ¿Lo puede leer, anciano, en voz alta? Amén. Romanos 5:32. Eso es Juan 8:32. Pero también es una bendición ese versículo. Romanos 8:32. ¿Quién lo puede leer? El que no escatimó, fuerte. Dios que no escatimó su Hijo único, que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué piensan? ¿Que Cristo solo ha venido, le ha salvado y luego le deja a usted, ya está a su sitio? No es así. Usted es hijo de Dios. Eso es eterno. Dios le ha salvado. Dios, como dice en Romanos 8, le ha tomado de su mano. Pedro, a ver, intenta soltar la mano. ¿Puedes? Siéntate, muy bien, Pedro. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no es? No es porque Él no se escapa, no porque Él quiera, sino porque yo soy más fuerte y no dejo que se vaya. No es por Él. Yo es que lo amo a Pedro. Y me pertenece. Y ese es Dios. Dios nos ha tomado de su mano. No es que yo, claro que soy imperfecto, pero la salvación es que Dios me ha tomado de su mano. Y nada nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Por Dios. Si fuera por nosotros no podríamos. Pero el Señor nos ha tomado de su mano y Él lo ha prometido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la salvación. Yo antes no conocía eso. Pensaba que la salvación se perdía. Y era un sufrimiento. Porque yo amaba mucho a Dios, me esforzaba en la iglesia, pero no tenía seguridad de la salvación. Y por la noche decía, a ver, hoy si me muero, ¿voy al cielo o no? Eso es un sufrimiento, de verdad. Lo pasaba mal. Pero gracias a Dios por su palabra, que es la verdad, pude entender que la salvación no se pierde. Yo tengo 4 hijos, 4. A veces se portan bien. Llego a casa, están ahí, su madre está contenta. Qué bien se portan. A veces
mis hijos se portan mal. Sí. Y hay veces que se portan regular. Pero ¿saben qué? Cuando se portan bien, mal y regular, son mis hijos. No cambia. Y aunque yo no quisiera que eso nunca pasaría, no dejarían de ser mis hijos. Porque eso ya es algo que es para siempre. Somos hijos de Dios. Dios no se ha equivocado. Bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Pues entonces ya si soy salvo voy a empezar a hacer todo un montón de cosas malas. Si alguien piensa así, si alguien es capaz de hacer eso voluntariamente, esa persona no ha recibido la salvación. Esa persona no tiene el Espíritu Santo. Por supuesto que podemos tener fallos y los tendremos hasta que vayamos al cielo, porque no somos perfectos. Pero uno que voluntariamente, continuamente se esté apartando del Señor, esa persona de verdad lo que le pasa es que no ha recibido la salvación. Entonces, por supuesto, no tenemos que juzgarla, tenemos que orar por ella y compartirle el Evangelio. Porque el Señor no vino a condenar a nadie, Él vino a salvarnos. Por eso, la seguridad en la salvación, porque lo dice la palabra de Dios. Yo soy salvo, ya está todo solucionado, el pasado, el presente, el futuro. Tengo que tener seguridad en eso. ¿Qué es lo segundo que tengo que tener seguridad? La guía del Espíritu Santo, como dice en Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guía. ¿Cómo nos guía? Conforme a su palabra. Él nunca nos va a guiar con algo que es contrario a la palabra de Dios. Cuando yo tomo la palabra, oro con la palabra, recibo claramente la guía. ¿Hacia dónde me guía Dios? Siempre a ser testigo, a cumplir su deseo, que es la evangelización. Mi vida tiene que estar dentro del pacto de Dios, que es la evangelización del mundo. Tengo que estar tomando su palabra, orando por su palabra, dejando que de verdad el Espíritu me guíe a través de la palabra. Siempre me está guiando. Yo, desde que pude tener seguridad y conclusión en Cristo, desde que de verdad entregué mi vida para la evangelización del mundo, miro hacia atrás y me acuerdo momentos difíciles, momentos muy complicados, y veo de verdad que Dios me estaba guiando. Veo que fue de bendición, como dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Porque estoy en el plan, en el deseo de Dios, que es la evangelización. Entonces todo lo que me ocurre, Dios tiene un plan. Todo lo que me sucede, Dios lo utiliza. ¿Para qué? Para su gloria, para ser testigo. Por eso el Espíritu Santo, tenemos que tener seguridad que Él nos guía a toda la verdad. Tenemos que tener también seguridad de la respuesta a la oración. Juan 14:14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué Dios nos da respuesta? Porque tenemos esa posición, somos hijos de Dios. Con esa autoridad, con esa posición, yo voy a mi Padre siendo su hijo. Y cuando yo le pido en el nombre de Jesucristo, es una ciencia espiritual, es como las matemáticas, que son una ciencia. 2 y 2 son 4, ¿verdad? Pues cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, Dios da respuesta. Por supuesto, ¿cómo tengo que orar? Con la dirección de Dios, con el pacto de Dios. En 1 de Samuel habla de Ana. ¿Conocen la historia de Ana? Ana estaba sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Y su esposo se había casado con otra señora. ¿Y qué ocurrió? Pues que esta mujer, que era su rival, tenía un montón de hijos. Y le fastidiaba, le molestaba. Entonces Ana estaba tan frustrada, tenía tanto odio, que fue al templo a orar. ¿Pero cómo oraba Ana? Señor, mira esa, cómo me está molestando con sus hijos. Qué vergüenza tengo. Dame hijos para que yo sea más que ella, ¿verdad? Oraría así. ¿Eso es una oración correcta? No. Pero al ir a Dios, al buscar a Dios, Dios cambió su título de oración. Porque tenemos que orar con los títulos que Dios nos da. Cuando lo buscamos, nos concentramos en Él. Y entonces, Ana se dio cuenta que su pueblo estaba en idolatría, que el sumo sacerdote, dice que no había mucha visión en esos tiempos, ¿verdad? Porque Elí, que era el sumo sacerdote, tenía 2 hijos que estaban haciendo cosas terribles en el templo y su padre no decía nada. Entonces no tenía visión, había perdido, estaba en pecado, no estaba compartiendo el evangelio al pueblo.
Y cuando no se predica el Evangelio, la gente es atrapada por Satanás. Entonces Ana se dio cuenta y cambió su título de oración. Señor, dame un hijo, pero no es un hijo ya para rivalizar con la otra mujer, con Penina, no. Dame un siervo para ti, un nazareo. Dame un hijo que lo voy a entregar para servirte. ¿Para qué? Para que restaure el Evangelio, para que predique el Evangelio de Jesucristo, para que la gente salga de la idolatría y pueda creer en Jesucristo. Empezó a orar conforme al plan y al deseo de Dios. ¿Qué ocurrió? Tuvo respuesta. Tuvo un hijo y cuando lo destetó, Samuel lo entregó allí, al templo, para su servicio, un nazario como era Elías, un nazario como era Sansón, Juan el Bautista. Su vida totalmente para Dios. Y Samuel dice que dormía al lado del arca. Tomó el pacto de Cristo desde pequeño. Y dice en 1 Samuel 3:19 que ninguna de sus palabras cayó al suelo, porque siempre estaba conforme a la palabra de Dios, conforme a la dirección de Dios. Dice en 1 Samuel 7 que levantó un movimiento en Mizpa. Le dijo a todo el pueblo: venir, dejar ya la idolatría. Toda cosa que no quita el primer lugar a Dios, fuera de aquí ya, se acabó. Vamos a tomar el pacto de Cristo. Fíjese qué líder, qué restaurador, cómo hizo que la iglesia del Señor dejara la idolatría y se centrara solo en el Evangelio. Dice que en ese momento los filisteos, Satanás por supuesto no se queda quieto, quería atacarles, pero ahí, ¿qué hizo? Dice que hizo un sacrificio de sangre. ¿Qué es un sacrificio de sangre? Ese cordero. ¿Quién es ese cordero? Cristo. Y sin pelear, Dios envió granizo y el enemigo es destrozado, porque Satanás solo teme a Cristo. Cuando la iglesia del Dios vivo toma el pacto de Cristo, ya se acabó todo. Ahí se levanta, el reino de Dios se establece y las obras del Espíritu Santo se levantan. El Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que estemos cambiando nuestra oración. Yo no lo sabía, yo oraba mal, oraba pensando en mí, en mis cosas. No es que sea malo, no funciona, no tiene nada que ver con el plan de Dios. Pero empecé a orar entendiendo el deseo de Dios, que es la salvación de las almas. Y ya mi oración cambió. Yo no pido para mí, Señor, que mi vida sea para predicar el Evangelio, que mi familia sea para predicar el Evangelio. Ahí ya está todo. Ahí Dios se encargará de todo y lo que quiera, y si no quiere, pues gloria a Dios. Seguridad de la respuesta a la oración. ¿Cuál es la cuarta seguridad que tenemos? El perdón de los pecados. Primera de Juan 1:9, que si confesáis vuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Esto es muy importante. Hay muchos jóvenes que son engañados por Satanás. Están atrapados con internet y muchas cosas. Yo trato con jóvenes y eso les pasa mucho, ¿verdad? Luego se sienten mal. Viene Satanás y dice: bueno, ahora después de lo que has hecho, ahora no te pongas a orar con cara de santo, ¿verdad? Eso es mentira, es un acusador de los hermanos. Ahora no vayas a la iglesia, ¿verdad? Mentira. En Cristo tenemos perdón de los pecados. Entonces, cuando un hijo de Dios ora al Padre, hay un mediador, el único mediador, que es Jesucristo. Por eso no oramos por lo bien que hemos hecho, por lo mal que hemos hecho. Oramos a través de la obra perfecta de Cristo. Y Dios no nos ve a nosotros directamente. Él ve la sangre derramada de su Hijo. La sangre que es suficiente, que es preciosa, que ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros. Por eso Él ve la obra de su Cristo y dice: eres perdonado. No por ti, por Cristo. Porque el perdón es a través de Cristo. Por eso que tengamos seguridad en el perdón de los pecados. Has tenido un fallo, está bien. Pídele perdón a Dios. Y si viene el acusador, dile: es verdad, yo lo he hecho mal, pero yo no me apoyo en mí. Yo pido perdón a través de la obra preciosa de Cristo, que es perfecto. Y Satanás huye, y los pensamientos incorrectos huyen. Y en ese momento, no solo me levanto, voy a determinar empezar a recibir la palabra, para recibir la fuerza y poder salir de ese problema. Porque si empiezo a grabar la palabra, a tener la oración con la palabra del Evangelio, voy a recibir sanidad sin esfuerzo. Dios me va a dar poder para salir de esas cosas que me atan.
porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que los jóvenes, no se desanimen, son muy importantes. Yo tenía muchos fallos también y sigo teniendo, pero en Cristo está todo. Que nos aferremos más a Cristo de verdad. Es una gran bendición. ¿Y cuál es la quinta seguridad? La seguridad de la victoria. ¿Qué es eso? Esa es muy bonita, ¿verdad? A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque soy débil, somos incapaces, pero a través de Cristo, Él promete que nos va a dar la victoria. Y José, él era débil, tenía dificultades, parecía que iba a tener respuesta, pero se fue como esclavo. Luego le empezó a ir bien y otra vez lo acusan falsamente y se va a la cárcel. Parecía que iba de mal en peor. Pero ¿saben qué? Cuando llegó el horario fue el gobernador. Dios lo levantó, predicó el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué tuvo? La victoria que Dios nos promete. Esa es la seguridad que tenemos que tener. No por nosotros, por Cristo. Porque mi vida está alineada en cumplir el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Ahí está todo. Por eso que tengamos esas 5 seguridades. Primera, la salvación. Segunda, la guía del Espíritu Santo. Tercera, la respuesta a la oración para la evangelización del mundo. Cuarta, el perdón de los pecados. Y quinta, la victoria. Todos conocen las películas, ¿verdad? ¿A alguien le gustan las películas de aventuras? En todas las películas siempre hay un protagonista, ¿verdad? El chico de la película, el más guapo, ahí está. Imagínense en las películas de aventura, el protagonista está en un avión, está peleando con un malo, y de repente el malo lo tira del avión, y se cae al vacío, el protagonista. En ese momento, si estamos en un cine, ¿qué hace la gente? ¡Ah! Sobre todo las chicas, ¿verdad? Pero de repente, como es el protagonista, aunque parece que va a morir, de repente aparece un globo que iba por ahí y cae en el globo, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Siempre pasa eso, ¿eh? Pero, ha rebotado y vuelve a caer. Otra vez, se va a morir, pero cae, ¿y dónde cae? En un lago, claro. En un lago no puede morir porque es el protagonista. Pero lo más gracioso no ha llegado todavía. El protagonista, después de esas peripecias, sale del lago. ¿Y cómo sale? Muy bueno. Pero encima sale bien peinado, bien arreglado, ¿verdad? ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué es? Porque es el protagonista. Ustedes y yo, por gracia de Dios, solo por gracia de Dios, de verdad, somos protagonistas en este tiempo. ¿Para qué? Para la evangelización del mundo. Por eso el Señor nos da la victoria, aunque parezca que no, es de bendición lo que sucede al final. Como José, vamos a tener la victoria. Vamos a ser testigos, vamos a predicar el Evangelio. Por gracia de Dios, Él lo va a hacer a través nuestro. Por eso que tengamos seguridad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Te agradecemos tanto, Señor. Este tiempo donde juntos, reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás en medio, podemos darte culto y aprender más de ti a través de tu palabra. Padre, que podamos tener cada vez más esa conclusión: Jesús es el Cristo, ha consumado todo en la cruz para nosotros. Que podamos de verdad tener la conclusión que nuestra vida, el tiempo que estemos aquí, es solo para predicar este Evangelio, para dar respuesta a esas personas que están en esos 12 problemas, solo a través de Cristo. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.